educativa. El equipo del módulo 2TIC les da la bienvenida a este tercer video tutorial de la serie de videos dedicada a la creación de formularios de Google, en el cual, en esta ocasión, aprenderemos a crear y añadir distintos tipos de preguntas a un formulario. Pero antes que nada, le añadiremos una descripción al mismo. Por lo tanto, daremos un clic en descripción del formulario, justo debajo del título, y redactaremos la descripción. Por ejemplo, de manera ilustrativa, añadiré lo que se ve en pantalla, pero en su caso, debe añadir una descripción a su formulario acorde al trabajo que usted está realizando. Una vez añadida la descripción del formulario, damos un clic en algún lugar vacío para establecer los cambios. Ya realizado lo anterior, podemos notar que los formularios de Google se crean con una pregunta por defecto. Si damos un clic en la misma, podemos pasar a editarla. Sin embargo, si deseamos eliminarla o de por sí eliminar una pregunta, debemos dar un clic en este pequeño botón de eliminar. Y con esto la eliminamos. Ahora añadiremos una pregunta por nuestra propia cuenta, dando un clic en el botón de añadir pregunta en este pequeño panel de contenidos. Damos un clic y lo segundo a realizar después de haber añadido la pregunta es seleccionar qué tipo de pregunta será la misma. Esto lo logramos dando un clic en este menú desplegable y seleccionando alguno de los tipos de pregunta. En este video crearemos cada uno de estos tipos de pregunta. Y además mencionaremos que todas las preguntas creadas y generadas a continuación son meramente ilustrativas y están orientadas a un formulario cuyo objetivo será relevar datos de personas en general. Ya mencionado esto, la primera pregunta será del tipo respuesta corta y ahora la redactamos en el campo pregunta. Damos un clic y por ejemplo escribiré apellido. Ya escrita la pregunta, la haremos de carácter obligatorio dando un clic en este pequeño botón y con esto el formulario no podrá ser presentado o enviado si no se ha completado esta información. Ahora añadiremos dos preguntas más del tipo respuesta corta para el nombre y el DNI. Damos un clic en añadir pregunta, seleccionamos del tipo respuesta corta y redactamos la pregunta. Como dijimos, nombre. Ahora la convertimos en obligatoria. Podemos duplicar esta pregunta y con esto se genera una tercera pregunta idéntica a la segunda y del tipo respuesta corta, a la cual podemos modificarle la pregunta y añadir DNI. Ahora bajamos y con esto hemos creado preguntas del tipo respuesta corta. Ahora crearemos una pregunta del tipo respuesta larga o párrafo, añadiendo una nueva pregunta y seleccionando párrafo. Damos un clic y ahora escribimos la pregunta. Por ejemplo, de manera ilustrativa escribiré, ya redactada la pregunta, damos un clic en obligatorio. Ahora añadiremos una nueva pregunta, pero esta vez del tipo varias opciones. Damos un clic en pregunta y la misma puede ser, por ejemplo, nacionalidad. Podemos notar que de forma automática Google ha modificado el tipo de pregunta a un tipo de pregunta de respuesta corta. Sin embargo, en estos casos debemos volver a modificar el tipo de pregunta, dejando nuevamente el que habíamos seleccionado. Ahora dentro de las opciones, por ejemplo, puedo añadir argentino y para añadir una nueva opción, damos un clic en añadir opción y la redactamos. Por ejemplo, extranjero. Como podemos notar, el tipo de pregunta de varias opciones solo admite elegir una opción de todas las posibles. Ahora convertimos esta pregunta en obligatoria.
Añadiremos otra pregunta, damos un clic en añadir pregunta y esta vez será del tipo casillas. Añadimos la pregunta, por ejemplo, disponibilidad horaria y podemos añadir 3 posibles opciones, las cuales son mañana, tarde o vespertino. Ya ingresadas las opciones, damos un clic en obligatorio. Ahora añadiremos otra pregunta y esta vez del tipo desplegable o lista desplegable. Damos un clic, añadimos la pregunta, por ejemplo, departamento de residencia y añadiremos solamente algunos departamentos de forma ilustrativa. Por ejemplo, una vez ingresada la pregunta, daremos un clic nuevamente en obligatorio. Ahora, antes de continuar creando los diferentes tipos de preguntas restantes, haremos uso del botón de vista previa para visualizar cómo está quedando hasta el momento nuestro formulario. Podemos visualizarlo y lo que vemos en pantalla es la versión final hasta el momento de nuestro formulario. Podemos probar las opciones o hacer uso de la lista desplegable para probar el comportamiento del formulario. Una vez vista la previsualización, cerramos esta pestaña, damos un clic en salir y si es necesario realizamos las modificaciones correspondientes. En este caso sencillamente continuaremos con la creación de los diferentes tipos de preguntas restantes. Por ello daremos un clic en añadir pregunta y ahora seleccionaremos la opción subir archivos. Luego damos un clic en continuar y podemos hacer uso de este tipo de pregunta para solicitar archivos como por ejemplo imágenes, fotos o quizás documentos. Por ejemplo, de manera ilustrativa añadiré la pregunta: por favor, añada una foto actualizada de su persona. Luego haremos uso de la opción permitir solo ciertos tipos de archivo para solamente admitir archivos del tipo imagen, ya que estamos solicitando una foto. Sin embargo, si por ejemplo se solicitara un currículum vitae o similares, podríamos hacer uso de la opción documento y PDF. En este caso, solamente dejaremos activada la opción imagen. Luego, dentro de tamaño máximo del archivo, podemos solicitar que la imagen no supere 1 MB de tamaño. Ya con esto, damos un clic en obligatorio y ahora añadiremos una nueva pregunta y esta vez del tipo escala lineal. Añadiremos la pregunta, por ejemplo, de manera ilustrativa, ingresaré la afirmación que se ve en pantalla y ahora debemos establecer el rango de la escala. Puede ir de 0 o 1, por ejemplo seleccionaremos 0, a 2 o 10. Por ejemplo daremos un clic en 10. Ahora dentro de las etiquetas podemos añadir totalmente en desacuerdo y en el valor máximo totalmente de acuerdo. Luego convertimos esta pregunta en obligatoria y ahora añadiremos una nueva. Esta vez la pregunta será del tipo cuadrícula de varias opciones. Podemos, por ejemplo, solicitar que se seleccione un horario y a continuación en las filas colocar los días, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya añadidas las filas, debemos ingresar las columnas. Damos un clic en columna 1, añadimos la descripción, por ejemplo mañana. Luego damos otro clic en añadir una columna y así podemos agregar tarde y noche. Ahora activaremos la opción de solicitar
una respuesta en cada fila. Ya con esto duplicaremos esta pregunta y esta vez modificaremos el tipo de pregunta para convertirla en una pregunta del tipo cuadrícula de casillas. Y mencionaremos que las preguntas que admiten respuestas en casillas permiten seleccionar más de una opción. Como duplicamos la pregunta anterior, la misma ya solicita una respuesta en cada fila. Añadiremos un tipo de pregunta más, esta vez del tipo fecha, y podemos solicitar, por ejemplo, por favor indique su fecha de nacimiento y convertirla en obligatoria. Añadiremos una última pregunta, la cual será del tipo hora, y podemos preguntar, por ejemplo, ¿en qué horario desea ser visitado? Y convertir nuevamente este tipo de pregunta en obligatoria. Ahora, la pregunta que solicita la fecha de nacimiento quizás sea más coherente colocarla en un primer lugar. Para poder trasladarla a un primer lugar, debemos mantener presionado el botón izquierdo del mouse en estos 6 pequeños puntos que se encuentran en la parte superior de la pregunta y manteniendo presionado arrastrarla y colocarla en uno de los primeros lugares. Damos un clic afuera y seguidos todos estos pasos hemos aprendido a añadir distintos tipos de preguntas a un formulario de Google. Te espero en el próximo video tutorial.